Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismecito porque hoy, amigos míos, tenemos un temazo. Como ya vieron en el título, la noticia que nos ocupa hoy es la bomba. Prepárense porque vamos a hablar de algo que explotó en las redes sociales, en todos los portales de noticias, y que dejó a todo el mundo con la boca abierta, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja de Love is in the air. Antes de que sigamos, quiero hacer una pequeña parada. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por darle al play. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de lo último en el mundo de las series turcas, las celebridades y por supuesto los chismes más jugosos. Y para los que ya son parte de la familia, muchas gracias por estar siempre ahí. Ustedes saben que sin ustedes, esto no sería posible. Un abrazo enorme. Bueno, volviendo a lo nuestro. ¿Están listos para sumergirnos en este drama? El 5 de agosto de 2025, el mundo entero se paralizó al enterarse de esta noticia. Aunque la relación de Hande y Kerem ya había terminado, siempre hubo una esperanza, una llama que parecía seguir encendida en el corazón de sus fans. Y de repente, ¡boom! La noticia. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Qué es lo que hizo que el mundo se pusiera patas arriba? Para entenderlo mejor, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Recordemos cómo comenzó todo. Hande y Kerem, dos de los actores turcos más queridos y exitosos del momento, se conocieron en el set de Love is in the air. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Empezaron a salir, se enamoraron y nos regalaron momentos inolvidables. Sus redes sociales se llenaban de fotos juntos, demostraciones de cariño, y todo el mundo se preguntaba si el amor que vivían Serkan y Eda en la serie, también se estaba dando en la vida real. Y por suerte para nosotros sí. La pareja se convirtió en una de las más seguidas y comentadas de Turquía y del mundo. Sus fans, que los llamaban Hande Kerem o Serkan, soñaban con verlos juntos para siempre. Y no los culpo. Eran una pareja hermosa con mucho estilo, y parecían estar muy enamorados. Su amor era un cuento de hadas moderno con alfombras rojas, premieres y un sinfín de gestos románticos que inundaban las redes sociales. Sus fans, ávidos de cada detalle, analizaban cada publicación, cada mirada, cada gesto, en busca de pistas sobre la solidez de su relación. Y la verdad es que por un tiempo todo parecía perfecto. Recordemos esas fotos en las que se les veía disfrutando de románticas vacaciones en destinos exóticos, sus tiernas dedicatorias en cumpleaños y aniversarios, y las constantes muestras de apoyo que se brindaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Hande, con su belleza y talento, siempre fue elogiada por su estilo y elegancia, mientras que Kerem, con su carisma y profesionalismo, conquistaba a críticos y fanáticos por igual. Juntos formaban un dúo imbatible, un ejemplo de éxito y amor que inspiraba a miles de personas en todo el mundo. Las entrevistas, por supuesto, no se hicieron esperar. Cada vez que eran cuestionados sobre su relación, Hande y Kerem respondían con sonrisas y palabras llenas de afecto. Hablaban de la importancia de la comunicación, del respeto y del apoyo mutuo. Compartían sus sueños y anhelos, y parecían destinados a construir un futuro juntos. La prensa turca, siempre al acecho, no dudaba en calificarlos como la pareja de oro, y su popularidad continuaba en ascenso. Sin embargo, como suele suceder, la vida real no siempre es como los cuentos de hadas. Después de un tiempo surgieron rumores de crisis. Rumores que lamentablemente se confirmaron. A principios de 2023, Hande y Kerem anunciaron su separación. Fue un duro golpe para los fans, que no podían creer que su pareja favorita hubiera terminado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, y de esperanza de que, tal vez, pudieran reconciliarse. Los motivos de la separación, como suele suceder en estos casos, nunca fueron completamente claros. La prensa especuló con diferentes teorías, diferencias irreconciliables, agendas profesionales incompatibles, la presión mediática. Lo cierto es que en el comunicado que emitieron, Hande y Kerem enfatizaron la importancia de mantener una relación de respeto y amistad. Dejaron claro que a pesar de la ruptura, seguirían siendo amigos y que se deseaban lo mejor en sus vidas. La noticia de la separación sacudió al mundo del entretenimiento turco.
Los medios de comunicación dedicaron portadas y horas de programación a analizar los detalles de la ruptura, buscando declaraciones, analizando el lenguaje corporal y entrevistando a expertos en relaciones. Los fans, por su parte, se dividieron entre la tristeza y la resignación. Algunos aceptaron la decisión, deseándoles lo mejor a ambos, mientras que otros se aferraron a la esperanza de una reconciliación. Y aquí es donde entra la sorpresa de 2025. Aunque ambos actores siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales, el cariño de los fans por ellos no se desvaneció. Continuaron siendo dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Hande, con su belleza y talento, se convirtió en un icono de la moda y continuó protagonizando exitosas series y películas. Su imagen, cada vez más sofisticada, adornaba las portadas de las revistas más prestigiosas y su nombre era sinónimo de éxito y elegancia. Kerem, por su parte, siguió demostrando su versatilidad como actor y conquistando nuevos públicos con sus proyectos. Se aventuró en nuevos géneros, experimentó con roles más complejos y desafiantes, y consolidó su posición como uno de los actores más respetados de la industria. Pero volviendo al 5 de agosto. ¿Qué ocurrió? Pues bien, ese día varios medios de comunicación turcos, y rápidamente todo el mundo, publicaron la noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían sido vistos juntos. No en una salida casual, no, sino en una actitud muy cariñosa. Testigos aseguraban haberlos visto paseando tomados de la mano, compartiendo risas y besándose en público. Imagínense el revuelo. Las fotos, aunque un poco borrosas, no dejaban lugar a dudas. Era evidente que estaban juntos. Las primeras filtraciones fueron discretas, imágenes tomadas a la distancia, donde se les veía caminando por las calles de Estambul, aparentemente despreocupados y disfrutando de la compañía mutua. Luego las fotos se volvieron más claras, mostrando abrazos, miradas cómplices y, finalmente, el beso que desató la locura. La noticia corrió como la pólvora, desde los portales de noticias más importantes hasta las redes sociales más pequeñas. La expectación era palpable y la gente esperaba ansiosamente una confirmación oficial. La noticia explotó como una bomba. Las redes sociales se volvieron locas. Hande Kerem is back, Serkan forever, eran algunos de los mensajes que inundaban Twitter, Instagram y Facebook. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial. Los fans eufóricos comenzaron a especular sobre lo que significaba este reencuentro. ¿Era el inicio de una reconciliación? ¿Estaban saliendo de nuevo? ¿O simplemente eran amigos? Los comentarios y las reacciones se multiplicaron por millones. Los foros de discusión se llenaron de análisis exhaustivos de las fotos y de las posibles razones detrás de este inesperado reencuentro. Algunos recordaban los momentos felices que habían compartido, mientras que otros se preguntaban si el tiempo y la distancia habían sanado las heridas del pasado. Las teorías y las especulaciones se mezclaban con los deseos y las esperanzas de los fans, creando un ambiente de expectación y emoción sin precedentes. Los medios de comunicación, por su parte, se volcaron a investigar. Empezaron a buscar fuentes cercanas a los actores, intentando averiguar qué estaba pasando. Algunos especulaban que se trataba de un encuentro casual, otros apostaban por una reconciliación en secreto, y otros ya hablaban de boda. Imagínense la locura. Las entrevistas a amigos y colegas se multiplicaron, y cada declaración, por pequeña que fuera, era analizada minuciosamente. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no escatimó esfuerzos para obtener la primicia. Los paparazzi, por supuesto, se desplegaron por toda la ciudad, acechando a Hande y Kerem en cada esquina. Cada salida, cada movimiento, era registrado y fotografiado. Los medios de comunicación se disputaban las imágenes más exclusivas, y la presión sobre los actores era cada vez mayor. La expectación del público, combinada con la constante persecución de la prensa, creaba un ambiente de intensa expectación y especulación. Lo cierto es que hasta el momento ni Hande ni Kerem se han pronunciado públicamente sobre el tema. No han confirmado ni desmentido la noticia. Se han mantenido en silencio, lo que en cierto modo alimenta aún más la especulación. Algunos creen que están esperando el momento adecuado para hacer un anuncio oficial, mientras que otros piensan que simplemente quieren mantener su vida privada fuera del foco mediático. El silencio de los protagonistas ha sido una estrategia inteligente, manteniendo la intriga y la expectación en el aire. Sin embargo, la falta de declaraciones no ha frenado la avalancha de rumores y especulaciones.
Los fans ansiosos por obtener respuestas se han aferrado a cada detalle, analizando cada publicación en redes sociales, cada gesto y cada mirada. Algunos han descubierto pistas en publicaciones antiguas, en mensajes subliminales y en señales sutiles que, según ellos, demuestran que la reconciliación es un hecho. Pero independientemente de lo que suceda, una cosa es segura, el cariño del público por esta pareja sigue intacto. Sus fans, después de todo, siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Evo. Y quién sabe. Tal vez en un futuro no muy lejano, sus sueños se hagan realidad. La noticia de Hande y Kerem nos ha demostrado que el amor, a veces, da segundas oportunidades. Nos ha demostrado que aunque una relación termine, el cariño y el afecto pueden seguir existiendo. Y nos ha demostrado, sobre todo, que el poder del amor y de la esperanza sigue siendo inmenso. Es una historia que resuena con la experiencia humana universal, un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen llegar a su fin, pueden tener nuevas oportunidades de florecer. Así que, resumiendo un poco. El 5 de agosto de 2025, el mundo se sorprendió con la noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas de Turquía, habían sido vistos juntos en una actitud muy cariñosa. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia, las fotos y los testimonios de los testigos no dejan lugar a dudas. Los fans eufóricos se han volcado en las redes sociales, expresando su alegría y especulando sobre el futuro de la pareja. La incertidumbre y el misterio que rodean esta situación solo han servido para aumentar el interés del público. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo con esta noticia, y que estén tan ansiosos como yo por saber qué va a pasar. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Apoyan una reconciliación? ¿O prefieren que sigan caminos separados? ¿Qué pistas han encontrado? ¿Creen que hay una estrategia detrás del silencio? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas con ustedes. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.